Ok, vamos a comenzar. La clase pasada estábamos viendo esto de las aplicaciones y los procesos de decisión markovianos. Entonces, voy a retomar con esta misma clase, la 19, para que podamos terminar aquí mismo el ejercicio. Entonces, teníamos este ejemplo. Voy a recapitularlo para que podamos terminar de resolverlo. Tenemos una máquina dentro de una fábrica y la calidad de la máquina se mide semana con semana. Cada semana checamos la calidad específica que tiene la máquina y se hace una evaluación. Entonces, después de la evaluación, se dan estas calificaciones. Se puede dar la calificación de 0, que significa que la máquina es tan buena como si estuviera nuevo. La calificación de 1, que significa que la máquina es operable, pero tiene un deterioro menor o un deterioro mayor, la calificación 2, y la calificación 3 es que la máquina es inoperable, que la calidad de la producción es inaceptable y ya no podemos. Los datos que tenemos de la historia de cómo las máquinas transitan entre un estado y otro nos han llevado a establecer esta matriz de probabilidades de transición. Aquí tenemos los estados 0, 1, 2 y 3 en ambos lados y las probabilidades de transición. Por ejemplo, la probabilidad de que estando en el estado 1 nos conservemos en el estado 1 Profe, es 0.75. Dime. lo que pasa es que creo que dejó de compartir la pantalla. Qué bueno que me dices, ahí está, y ya me lo estaban diciendo también en el chat. ¿En qué momento dejé de compartirles? Bueno, ahí está, esperemos que no vuelva a pasar cualquier cosa y me avisen. Listo. Entonces, les decía, tenemos la tabla que dice las condiciones de la máquina, es esta de aquí, y las probabilidades de transición que están acá, digamos, por los datos. Podemos hacer simple inferencia estadística para obtener estas probabilidades de transición, y es bastante sencillo, digamos, simplemente estimar una probabilidad específica utilizando la empírica y los teoremas que vimos al final de probabilidad 2, se puede hacer fácilmente estas probabilidades de transición, una estimación correcta. Entonces, ya que tenemos una buena estimación de eso, con bastantes datos, decimos nosotros que hay una política que está establecida dentro de la fábrica actual, una política actual dentro de la fábrica. Y la política lo que dice esto, vamos a comprar una máquina nueva solo si la máquina se ha deteriorado completamente, es decir, está en el estado 3 y la calidad de la producción es completamente inaceptable. Entonces, en ese caso, podemos modificar las probabilidades de transición. Porque bueno, la máquina desde el estado 2, desde el estado 0, puede irse a los mismos 3 estados con la misma probabilidad. Pero una vez que estamos en el estado 3, las probabilidades van a cambiar. Porque originalmente teníamos nosotros este caso en el cual desde el estado 3 solo podíamos quedarnos ahí y ya no hacer ninguna modificación. Pero metiendo esta política, desde el estado 3 vamos a transitar al estado 1 con probabilidad 1, al estado 0, perdón. Es decir, vamos a renovar la máquina y la máquina va a estar nueva. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el conjunto de posibles acciones, de costos posibles, perdón, según las decisiones, el espacio K del que les había hablado. Entonces tenemos la decisión de no hacer nada, que esta se puede aplicar a los estados 1, 2, 0, 1 y 2, son los estados en donde podemos dejar la máquina como está, y esto genera ciertos costos. Si la máquina está perfecta, genera 0 costos. Si la máquina tiene un deterioro menor, genera un costo de 1000. Si la máquina tiene un deterioro mayor, genera un costo de 3000. Los costos por el mantenimiento o reemplazo pues son 0 en estos 3 casos porque no estoy estableciendo ningún mantenimiento ni reemplazo. El costo por la pérdida de producción también es 0 porque no se está perdiendo ninguna producción, se están produciendo. Sumamos todos los costos correspondientes de la tabla y lo que obtenemos es un costo de 0 en este estado, un costo de 1000 en este estado y un costo de 3000 en este estado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podemos mandar a reparar la máquina, pero como comentamos la clase pasada, nos dicen que repararla en el estado 1 no genera nada. Entonces, lo único que podemos aspirar es repararla en el estado 2. Y en el estado 3 tampoco la podemos reparar porque saldría más barato comprar una nueva. Es tanto el desgaste que lo mejor es comprar una máquina completamente nueva. Entonces, el único estado posible donde podemos reparar es el 2. No hay defectos porque mandamos a reparar la máquina, pero sí hay un costo por el mantenimiento, justamente por esta reparación, que es de 2000. Y hay un costo por la pérdida de la producción. Como no se produjo nada esa semana por mandarla a reparar, obtuvimos un costo de 2000, que fue lo que nos costó el no poder producir eso. El costo total de tomar esta decisión en este estado es de 4000. ¿De acuerdo? Ahí está.
Y ahora lo otro que podemos hacer es reemplazar la máquina. Esta se puede hacer en cualquier momento, no hay problema. Lo podemos hacer en el estado 1, en el estado 2 o en el estado 3. En el estado 0 no, porque en realidad pues está nueva, no nos generaría ningún beneficio. En el estado 1 perderíamos estos costos por defecto y bueno, las probabilidades de transición cambiarían, quién sabe si convengan. Y en el estado 2 lo mismo, podríamos evitar el mantenimiento y simplemente reemplazar. El costo de la máquina completamente nueva es de 4,000 y el costo de la producción, de la pérdida de producción es lo mismo que en el anterior porque es lo mismo dejar de producir y mandar a comprar una máquina nueva. Y entonces el costo total es de 6,000, que es la suma de estos dos. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Obviamente estoy simplificando muchas cosas. Digamos, podríamos ver que la máquina está en el estado 1 y en ese momento mandar a comprar una nueva y reemplazarla justo cuando llegue al 2 o al 3. Y en ese momento, pues no tenemos ninguna pérdida por producción. Pero bueno, se están simplificando ciertas cosas y evitando justamente estos tiempos cruzados que podrían complicar mucho el problema. Con el conjunto de todas las posibles acciones que están acá y los estados a donde se puede aplicar, generamos una política. Y la política son decisiones aplicadas a estados. ¿Ok? Por ejemplo, la decisión 1 es hacer nada en estos 3 estados. La decisión 2 es reparar en el estado 3 y la decisión 3 es reemplazar en estos que están acá. ¿Ok? La política ya es un armamiento de todo esto, que serían las que están aquí abajo. Por ejemplo, la primera política, la política solo reemplaza en el estado 3, que es la política actual. Y entonces tenemos las decisiones por cada estado. Por ejemplo, la decisión en el estado 0 es la 1, que es no hacer nada. La decisión en el estado 1 también es la 1, que es no hacer nada. La decisión en el estado 2 es no hacer nada. Y la decisión en el estado 3 es reemplazo. Perfecto. Ahora, la siguiente política reemplaza en el estado 3, pero en el estado 2 haz reparaciones. Entonces, en el 0 no hacemos nada, en el 1 no hacemos nada y en el 2 tomamos la decisión 2, que es esta de acá. Y en el 3 tomamos la decisión 3, que es esta de acá. Otra alternativa es no reparar y sencillamente hacer el reemplazo en estado 2 y 3. Y entonces en el 1, en el 0, no hacemos nada. En el 1 también no hacemos nada, pero en el 2 y en el 3 tomamos la decisión número 3, que es reemplazar. Y la última política posible, es decir, reemplaza una vez que se haya dañado la máquina. Entonces, en el 0 no hagas nada. En el 1 haz la decisión 3, que es reemplazo. En el 2 haz la decisión 3, que es reemplazo. Y en el 3 haz la decisión 3, que es reemplazo. Ahí están todas nuestras políticas posibles. Ahí están todas las decisiones que podemos tomar. Y hay que ver esas políticas, cómo afectan mi matriz de probabilidades de transición. De hecho, justamente cada una de esas políticas va a cambiar las probabilidades de transición porque va a hacer que una vez que estemos en el estado 2, tomemos la decisión 2, que es reparar, y vayamos a dar al estado 1, que es este de acá, y de ahí tomemos otra decisión. Entonces voy a poner precisamente la tabla de las diferentes matrices de probabilidades de transición que se obtienen con cada una de las políticas. Después de eso vemos si tienen alguna duda al respecto. Entonces, permítanme un instante. Y aquí está. Lo escribimos acá. Una pregunta, si la máquina se repara siempre, ¿pasa al estado 1? Sí, es una de las hipótesis que creo que no les dije, pero una vez que se repara la máquina, termina llegando al estado 1. Entonces, acá lo vamos a poner. Las matrices de probabilidades de transición por cada política. Por ejemplo, la política A, ya sabemos, es la misma probabilidad de transición que escribimos hace rato. Aquí está. No es la natural, es la que conlleva llevar del 3 al 0 inmediatamente. La política B, esta de acá, que recuerden que es reemplazo en el 3 y reparación en el 2, hace que quitemos este renglón de acá, porque inmediatamente que estamos en el 2, reparamos. Entonces, de 2 pasamos al 1 con probabilidad 1, que es la pregunta que estaba poniendo Itzel en el chat.
que decía, si la máquina se repara, ¿pasa al 1? Sí, justamente eso es lo que pasa. Creo que olvidé ponerles eso como hipótesis. Ahora, la política C, que dice no repares, reemplaza en los 2 y 3. Entonces, en lugar de ir de 2 a 1, vamos a ir de 2 al estado 0 con probabilidad 1. Otra vez es una matriz de probabilidades de transición y es diferente. Y la última política es esta. Si se daña en 1, 2 y 3, cambia aquí y calcula, bueno, la otra transición queda tal cual, porque en el estado 0 no estamos llevando a cabo ninguna decisión más que no hacer nada. ¿Alguna duda con las matrices de probabilidades de transición que están viendo aquí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular un costo a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la forma en la cual vamos a decidir, vamos a tomar la decisión usando un valor esperado. Y el valor esperado que vamos a usar es lo siguiente. Va a ser la esperanza del costo total. Supongan que tengo muchísimas máquinas y que hago esto muchísimas veces, muchísimos tiempos. Entonces, la esperanza del costo total me va a decir en promedio cuánto me cuesta realizar esta política, en promedio cuánto me cuesta esta política y en promedio cuánto me cuesta esta política. Y sencillamente, el cálculo es el siguiente. Vamos a hacer la suma, ¿de acuerdo? Sobre todos los posibles costos que tengo, digamos, los costos desde el estado I, utilizando la decisión K, y sumo sobre los estados posibles, desde I igual a 1. Obviamente este costo total es dependiendo de cierta política específica. Entonces, permítanme colocar eso. Digamos, el costo total en la política K, por así decirlo. La política A, B, C y D, ¿ok? Entonces, el costo total, dependiendo de la política que estemos teniendo, va a ser lo siguiente. La suma de los costos individuales, es decir, el costo que me genera estar en el estado I con la política K que has decidido, para todos los estados posibles, que como sabemos son M, y multiplicado esto por el tiempo que paso en cada estado en promedio. Y a largo plazo, eso es precisamente la distribución estacionaria en el estado I, utilizando, digamos, la política específica respecto de K. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que tenemos acá nos dice, toma los costos y toma la distribución estacionaria, porque esta distribución estacionaria converge al tiempo total que paso en cada uno de los estados en promedio a largo plazo. Entonces, tenemos 4 matrices de probabilidades de transición. Simplemente hay que calcular las estacionarias de esas 4 matrices y con eso sabríamos cuánto tiempo en promedio con cada política paso en el estado 0, paso en el estado 1, paso en el estado 3 y paso en el estado 2. Y con la tabla de costos que tenemos aquí arriba, tenemos los costos dependiendo de cada una de las políticas y podemos establecer eso que está hecho. ¿Ok? Para no hacerla mucho más tardada, de hecho podríamos establecer los costos resumidos en una única tabla de estados y decisiones para sacar esos C y K directamente. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, una forma de resumir esto fácilmente es decir, aquí están los CIs. ¿Ok? C, I, K. Entonces, dependiendo del estado, más bien dependiendo del estado y la decisión, aquí están los costos. Para los 4 estados que tenemos y para las 4 decisiones posibles, ahí están todos los costos, que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Esta tabla de costos totales que está aquí es la misma, solamente la estoy estableciendo precisamente aquí abajo. Y donde no hay costo, pues bueno, es porque no se puede tomar la decisión en ese específico caso. Por ejemplo, no podemos tomar
en el estado 0 la decisión 2 ni la decisión 3, no podemos mandar a reparar ni a reemplazar. Entonces ahí generaría un costo, pero lo pongo con un guión para establecer que justamente no se puede tomar esa decisión ahí. Por ejemplo, si estamos en el estado 3 de deterioro fuerte, no puedo hacer nada ni puedo mandar a reparar. Entonces ahí me está estableciendo que justamente es 0, pero que es porque ni siquiera se puede hacer. ¿Ok? Aquí están los costos y la distribución estacionaria que me dé el tiempo promedio que paso en cada estado, igual que como lo hacíamos en el bonus malus. En el bonus malus calculábamos el valor esperado a largo plazo, como lo vamos a hacer aquí mismo. Voy a sacar una esperanza utilizando la densidad estacionaria, que sería lo mismo que la densidad límite, porque estas matrices son precisamente cerradas e irreducibles. De hecho, son fácilmente ver que tienen esa propiedad, que son cerradas e irreducibles. Podrían calcular la matriz de signos de más y signos de cero fácilmente y darse cuenta de eso. Para calcular la estacionaria pueden resolver el sistema de ecuaciones o pueden elevar esta matriz a la n y utilizar una n bastante grande, digamos una n igual a 1000, ver que los renglones ya no cambien entre sí y la distribución estacionaria va a estar en cualquier renglón. Entonces, les recomiendo que intenten hacer eso. Pongan en un software la matriz y elévenla a una potencia alta y van a ver que converge todos los renglones a la estacionaria o resuelvan el sistema de ecuaciones, lo que les quede mucho más sencillo de hacer. Y ya para hacer esto rápido, porque ya saben resolver ese problema, voy a poner una tabla que muestre cada una de las políticas, la distribución estacionaria que se obtiene y el cálculo del valor esperado final. ¿Ok? Entonces, justo aquí, finalmente, tenemos la siguiente tabla. ¿Qué es esta de acá? Para la política A, la distribución estacionaria que resulta es esta. Para la política B, la distribución estacionaria es esta. Para la C y para la D. Y el costo total va a ser simplemente calcular la esperanza así como lo teníamos y obtenemos los siguientes puntos. El valor esperado del costo de la máquina cada periodo en promedio en la política A es de 1923. En la política B es de 1666. En la política C es de 1727 y en la política D es de 3000. Y bueno, tiene mucho sentido porque voy a estar comprando la máquina todo el tiempo, entonces o la compro o no la compro según se haya dañado y por lo tanto pues voy a estar teniendo esto casi todo el tiempo. Bueno, como pueden ver aquí, tenemos 4 diferentes costos promedio según la política. Y la política que genera el menor costo posible es la política número B. La política 2 que establecimos, podemos volver arriba a nuestra tabla y recordar que la política B dice reemplaza en el estado 3 y repara en el estado 2. Esta política genera a largo plazo, o si tuviéramos muchas máquinas sería a corto plazo, un menor costo promedio por realizar las reparaciones y hacer los reemplazos correspondientes. ¿Tienen alguna duda? Con esto nosotros podemos decidir cuál es la política que tomamos. Pues justamente la política que vamos a tomar nosotros es la que genera el menor costo posible. Entonces, es una herramienta muy fuerte, muy buena, nos permite dar precisamente una decisión, por eso se llaman procesos de decisión markoviana, porque decidimos nosotros cómo vamos a llevar la política de esto dependiendo del tipo de costos que tenemos y de las probabilidades que tenemos, y simplemente calculando una distribución estacionaria. Calculando la solución de un sistema de ecuaciones tan sencillo como eso, obtenemos una esperanza que va a ser el valor esperado que podemos comparar entre las posibles políticas y decidir dar cuál es la mejor decisión posible, cuál es el valor esperado más conveniente, bueno, cuál es la política que tiene el valor esperado más conveniente para nosotros. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna inquietud o alguna aclaración? Ok, todo bien.
Todo bien, muy bien. Vale, bueno, pues esta es una aplicación y como pueden ver, la aplicación es simple en realidad, pero el resultado no es trivial. En este caso tenemos 4 políticas y los estados de la máquina son solo 4 y nada más podemos mandar a reparar. Pero en un caso real, en el que ustedes estuvieran en una fábrica, tendrían muchas más máquinas. Una máquina reemplazada o mandada a reparar puede detener una cadena dentro de la fabricación. Podríamos tener muchos más estados, los costos podrían ir en más posibilidades. Podría ser que la máquina genere un costo de 10, 20, 30, 40, así hasta llegar a 1000. Entonces tenemos muchos costos posibles, tenemos muchos estados posibles y entonces ya no se vuelve trivial. Este ejemplo, así como yo lo puse, ustedes podrían ponerse a pensarlo un rato, hacer algunos cálculos y con lo que saben de probabilidad básica, tal vez llegar al mismo resultado, a que la política B es la mejor. Pero si tuviéramos una matriz de probabilidades de transición o una cadena de Markov que tiene unos, no sé, 100 o 50 estados, pues ya no sería tan trivial hacer eso, ¿no? Pero establecer las políticas y meter todo a un software, a alguna base de datos que me permita manipular las matrices y tenerlas ahí y que la misma computadora sea la que solucione el sistema de ecuaciones y una vez que solucione el sistema de ecuaciones me calcule la esperanza y me diga cuál es la política que tiene el punto menor, todo eso lo puede hacer la computadora fácilmente. Solamente necesito yo poder programarla bien para que lo haga. Y entonces ya no nos interesa el número de estados ni la tabla de costos que puede ser gigante. Pongo a alguien a alguien que esté trabajando en lo mismo, a rellenar la tabla de costos, a rellenar la tabla de matrices de probabilidades de transición, hacer todo eso y nada más programar correctamente el programa para que haga el correcto cálculo de las esperanzas, me diga cuál es la política menor y ya no se trate de estar viendo a ojo qué es lo que pasa. Este ejemplo sí lo podrían hacer así, pero un ejemplo con muchos más estados causaría muchísimos más conflictos, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tienen una herramienta súper potente para una correcta toma de decisiones óptimas. Sabemos que el tiempo que pasan la cadena de Markov en cada uno de los estados va a converger a la distribución estacionaria. Y otra vez, si tuviéramos muchas máquinas o si hiciéramos esto muchísimo tiempo, unos cuantos años, sería ideal utilizar este método para encontrar la política óptima, una forma que nos genere los mayores ahorros posibles. Bueno, si nadie tiene dudas de esto, vamos a poder pasar a ver dudas de la guía. ¿Seguros todos bien con la clase de hoy? Ok. Entonces, permítanme tantito y abrimos una nueva hoja para revisar dudas que tengan de la guía. Sí, la verdad es que es súper interesante todo esto. Con más herramientas de cadena de Markov, pues bueno, se podrían hacer otras optimizaciones igual de fuertes o incluso más fuertes. Como les dije, pues nada más nos quedamos hasta estos temas, pero podríamos seguir viendo temas durante otro semestre completo. Entonces pasemos a la clase número 20, que es esta de acá. Ahí está. Bueno, si tienen dudas con la guía, pues adelante. Déjenme irla abriendo. Listo, ok. ¿Alguien tiene dudas con la guía? O hasta mañana. De todas maneras les digo, mañana, viernes y lunes van a poder tener dudas con Memo. Gracias, profe. 17. Y me dio una idea, me dijo que vieran la cadena. Permítanme un instante, disculpen. Ya, disculpen. Pequeño inconveniente rápido. Pero ya está. Ok. Ejercicio 17. Una idea pensarlo. Me dijo que viera con una cadena de ramificación, la suma de partículas. Pero ayer estuve intentando algo RPSL con modelar partículas, una vida geométrica. ¿Cuál es el 17?
Ejercicio 17. Ah, sí, justamente ese me causó mucho conflicto traslación en diferente tiempo. Sí, ese es buenísimo justamente por ese. De hecho, hay algunos problemas porque no he agregado algunos asteriscos, algunas de las preguntas que deberían tener asteriscos. Por ejemplo, esa en particular, la número 17, no están sencillas de ver. Lo importante de esta es construir la matriz de probabilidades de transición. Tiempo de vida de las partículas independiente geométrica. Las partículas de cuerpo sólido. Si les está causando mucho conflicto, les voy a hacer una lista para que se las dé memo de los que les esté causando mucho conflicto. No se preocupen tanto por ellos. Hay algunos bastante complicados y que no quisiera que se metan tanto a eso. Realmente la herramienta que necesito que manejen bien para que sean las bases, le voy a dejar una lista memo para que ustedes puedan checar cuáles son, para que resuelvan esos, se enfoquen en esos y después si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios los podamos ver aparte, como para decirles, mira, esto se debe resolver más o menos por este lado y se hace así. Entonces, eso creo que sería lo mejor para que puedan concentrarse en el examen, porque de hecho se los intento hacer directamente cuando les dejo la guía. Por ejemplo, veo que les dejé el 12 y el 13 con asteriscos. Entonces son ejercicios bastante pesados que sería bueno que ustedes intentaran, pensaran y si lo sacaran, qué mejor. Pero si no salen, pues tampoco es mucho problema, no les voy a dejar algo de ese nivel en el examen. Entonces voy a hacer una lista para agregar los asteriscos que faltan y como les dije, todos los que son por simulación, no se preocupen, después les voy a, a mostrar un poquito sobre simulación de cadenas de Markov y cómo es que podríamos hacer todo esto. Por ejemplo, el ejercicio 28, tampoco se preocupen mucho por ese. Es un ejercicio que hicimos parecido en clase, pero solo preocúpense por calcular las probabilidades de absorción. Si no pueden calcular los números esperados, tampoco tengan muchísimo cuidado con eso. Entonces, mejor me dedico a hacer la lista para dársela a memo y que mañana se las dé o subir los asteriscos que faltan y que ustedes se puedan concentrar. De todas maneras, si pueden hacer ejercicios como el 1, el 2, el 3 o el 4, ya con eso estamos del otro lado. El 7, por ejemplo, también sería magnífico. El 9. Bueno, voy a hacer la lista y se las dejo para que ustedes puedan calcular este tipo de cosas y estén bien preparados para el examen. No quiero que piensen en problemas tan complicados como el 17 antes del examen, sino más bien son ejemplos que nos permiten dar modelos un poquito más completos, pero que no quiero que les estén haciendo ruido ahorita. Bueno, entonces mejor hago la lista, se las dejo y mañana checan sus dudas con Memo, ¿vale? Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, chicos. Oigan, por cierto, antes de que